Bienvenidos a De Tricot y Crochet, a la sección de libros y webs de punto. Hoy os voy a mostrar los libros que tengo para tejer calcetines. Seguramente que tú también quieres tejer calcetines y estarás mirando un montón de videotutoriales, páginas web y blogs. Pero lo más seguro es que te resulte muy difícil organizar todas las ideas y todas las técnicas que ves y que lees en internet. Yo te voy a mostrar uno por uno cada libro que tengo para tejer calcetines. Toma nota, porque seguramente que habrá algún libro que te resulte muy útil y que te ayudará en tu labor. Estos libros que ves son los mejores que he encontrado sobre el tema. Empezamos a verlos uno por uno. Este es el primer libro que compré para aprender a tejer calcetines. Es un libro que se titula Teach Yourself Visually Sock Knitting y lo compré en Amazon. Vi que había muy buenas opiniones sobre este libro y la verdad es que la gente que opinó no se confundió. Es un libro ideal para principiantes. No obstante, yo le he encontrado un inconveniente. Aunque explica las distintas técnicas para tejer calcetines, solamente se centra en un método para tejer calcetines. Profundiza mucho en lo que es tejer calcetines con agujas de doble punta, como veis aquí en la ilustración de la cubierta. También hay un capítulo en el que comenta cómo tejer calcetines con agujas rectas, pero he encontrado otro libro que profundiza más sobre el tema y que lo muestra mucho mejor. No obstante, para iniciarte en el tema y para aprender las diferentes técnicas que hay para tejer calcetines y las distintas clases de agujas que se pueden utilizar para tejer calcetines, este es sin duda tu libro. No te va a decepcionar, solamente que no es rico en lo que es los distintos métodos para tejer los calcetines, es decir, que si buscas métodos para tejer con agujas circulares, lo mejor es que busques otros libros más específicos en el tema. Pero si partes de cero patatero, este va a ser tu libro. Y no hablo más, os voy a mostrar el libro y los capítulos que tiene 9 y en el primer capítulo nos va a hablar de las lanas que se utilizan para tejer calcetines y nos va a explicar qué lanas son las mejores y qué lanas son las peores. Y yo te recomiendo que si compras este libro que primero leas el capítulo 1 porque te va a poner las bases para no confundirte ni con la lana ni con las fibras. Y ya en los siguientes capítulos ya te va explicando lo que son las técnicas específicas para tejer calcetines. En el capítulo 2 nos explica las técnicas básicas que tenemos que dominar de punto para tejer calcetines, es decir, aumentos, disminuciones, montar puntos, saber esconder cabos, saber coger puntos y luego nos explica la anatomía del pie y las distintas partes de un calcetín y cómo hay que tomar las medidas al pie. Y en los siguientes capítulos ya se centra en las técnicas que hay para tejer calcetines y en patrones. Para tejer calcetines tenemos varias técnicas. Lo podemos tejer desde la parte de arriba, es decir, desde la rodilla hasta la punta. También lo podemos tejer desde la punta hasta la rodilla y también lo podemos tejer en agujas rectas. El resto de los capítulos, el 7 y el 8, se dedica a lo que son patrones y el 8 a cómo corregir errores que se cometen al tejer calcetines y el capítulo 9 se centra en lo que es cómo cuidar y mantener y lavar los calcetines tejidos a mano. Y luego viene una lista de abreviaturas y de tablas sobre medidas de pie y tallas de calcetines. El libro está muy bien, es un libro
que tiene muchas fotos y te va explicando todo muy gráficamente y paso a paso todas las técnicas y cómo se van tejiendo los calcetines. Solo que vas a ver que te va a explicar en los distintos tipos de agujas para tejer calcetines que puedes utilizar agujas de doble punta, agujas rectas y agujas circulares. Pero solamente se va a centrar en que tejas los calcetines tanto de la punta a la rodilla como de la rodilla a la punta en agujas de doble punta. Y este es el inconveniente que veo de este libro, que si te gusta tejer con agujas de doble punta, este va a ser tu libro. No obstante, te dice que también lo puedes tejer con agujas circulares, pero se va a centrar sobre todo en tejer agujas con doble punta. Como ves aquí en las fotos, es muy ilustrativo, te va enseñando paso a paso. Este es el capítulo dedicado a lo que es tejer calcetines con agujas rectas. Como ves, es más corto que lo que son las explicaciones para tejer con agujas de doble punta. Pero bueno, si no tienes ni idea y partes de cero patatero, este va a ser tu libro porque te va a sentar bien las bases. Solo que sepas que se centra en tejer con agujas de doble punta. Ya lo estás viendo mientras que voy pasando las páginas de este libro. Estos dos libros que veis son los libros que me gustan más para tejer calcetines. Son mis dos libros preferidos de todos los libros que tengo. Están escritos por la misma autora, por Melissa Morgan Oix. También lo encontré en Amazon y vi que había muy buenas opiniones de estos dos libros, por lo que no dudé en comprarlos y la verdad no me han decepcionado, porque son dos libros en los que te enseñan a tejer dos calcetines a la vez con agujas circulares. El de Two at a Time Socks te enseña a tejer dos calcetines en agujas circulares desde la rodilla hasta la punta, y este te enseña también a tejer calcetines con agujas circulares pero desde la punta hasta lo que es la rodilla. Y son dos libros que son muy gráficos y son dos libros que te van enseñando pasito a pasito con fotos a cómo montar los calcetines, cómo tienes que sujetar las agujas, en qué lado las tienes que sujetar, cómo tienes que hacer para que no se te retuerza la labor. Son dos libros que son muy ilustrativos, muy gráficos. También te enseñan lo que son las agujas, las lanas que son mejores para tejer calcetines, y sobre todo te van enseñando foto a foto cómo se teje un calcetín desde la punta a la rodilla o desde la rodilla a la punta. Este libro, el de Two Up to at a Time Socks, tiene fórmulas para calcular lo que son los puntos que tienes que montar. O sea, está un pelín más enfocado al diseño. Te enseña a cómo adaptar lo que es el patrón, el calcetín tejido con esta técnica, a lo que es tu pie y a lo que quieres tejer. Este es mucho más gráfico, solamente te va mostrando foto a foto cómo lo tienes que ir haciendo. Y ambos libros te van dando también tips, consejos para que lo hagas bien, y luego pues te van dando patrones para que practiques. Son dos libros que valen la pena tener, y sobre todo si los combinas con videotutoriales que veas en YouTube, vas a ver que vas a avanzar muy rápido, que te vas a confundir poco y de que vas a aprender mucho en poco tiempo, y de que además no vas a tardar mucho en dominar la técnica. Son mis dos libros preferidos y yo os lo recomiendo que os hagáis con ellos porque no os van a decepcionar. Los podéis comprar en Amazon. Yo no los he encontrado en librerías españolas ni he encontrado libros en español semejantes a estos. A mí me encantan estos dos libros. Si tienes problemas para tejer con agujas circulares y con agujas de doble punta, o todavía no sabes cómo tejer bien con agujas circulares o con doble punta, este va a ser tu libro.
Este es un libro en el que te enseña a tejer calcetines con agujas rectas. La verdad es que es el método más sencillo y más fácil que hay para tejer calcetines. Y si todavía te resulta complicado tejer los calcetines con las agujas circulares o con agujas de doble punta, este va a ser tu libro. El libro se titula Knit Your Socks on Straight, es decir, teje tus calcetines en agujas rectas. Es un libro que también encontré en Amazon y había muy buenas referencias sobre él. Es un libro que es muy ilustrativo, es muy gráfico y es un libro que sobre todo te va llevando de la mano, es decir, te va enseñando paso a paso como si tuvieras a una tejedora experta en tu casa, porque te va enseñando cómo tejer parte por parte, tanto el calcetín del pie derecho como el calcetín del pie izquierdo, por lo que es una cosa que se agradece mucho, que haya un libro que te lleve de la mano. La introducción de este libro nos habla de las diferentes agujas, de las diferentes lanas, de cómo montar puntos, de la muestra de tensión y de las distintas partes que tiene un calcetín. Y luego nos va enseñando lo que son las partes de cada calcetín en el pie izquierdo y en el pie derecho. Y nos va enseñando cómo se va tejiendo cada parte, como si tuvieras a un profesor particular en tu casa. Es un libro muy ilustrativo, muy fácil de entender y muy gráfico. Y luego nos va dando patrones para que practiquemos, pero estos patrones no son como los patrones normales y corrientes en los que tú tienes que leer todo de una vez y de una sola vista tienes que averiguar cómo vas tejiendo. No, aquí te va mostrando el patrón parte por parte del calcetín, tanto en el pie izquierdo como en el pie derecho, y te va diciendo cuántos puntos montas en lo que es el borde, cómo los tienes que tejer, qué técnicas tienes que utilizar. Es decir, es como si tuvieras a la profesora o al profesor en tu casa. Y hay patrones para todos los niveles, desde el nivel básico hasta el nivel más avanzado, con trenzas, practicando la técnica Fair Eyes, practicando la técnica Intarsia, trenzas, y como te digo, te va explicando cómo tejes el pie derecho y el pie izquierdo, paso a paso y parte por parte, diciéndote cómo lo tienes que hacer. Es un libro que también vale la pena tener, sobre todo si eres principiante y partes de cero patatero y todavía no dominas lo que son las agujas circulares y las agujas de doble punta. Este libro te va a ayudar muchísimo, también es de mis libros favoritos. Estos dos libros que veis aquí son dos libros que también están dedicados a lo que es tejer calcetines, pero desde una perspectiva diferente. Se centran más en el diseño, en la estructura del calcetín y sobre todo en cómo tejer para que el calcetín te quede bien a la medida de tu pie o de la persona para la que estás tejiendo. Son libros en los que, en mi opinión, son mejor para gente que ya domina las técnicas básicas de tejer calcetines, pero tampoco está mal para principiantes porque te enseña en profundidad cómo es la estructura de un calcetín, las distintas partes y sobre todo si te interesa diseñar tus propios patrones, te van dando todas las fórmulas y todas las métodos que se utilizan para diseñar calcetines por tu cuenta. También te van dando lo que son distintos tipos de talones y de piernas y de lo que son bordes para que los puedas adaptar a tus patrones o a los pies. El de Custom Socks Need to Fit Your Feet, lo encontré en Amazon, como el otro que veis aquí de Sock Architecture, y este libro es un libro buenísimo para aprender a diseñar calcetines y para adaptar los calcetines a los distintos tipos de pie, inclusive para aquellos pies que tienen más dificultades, que no les quedan bien ningún
patrón y los tienes que diseñar tú desde cero. Seguramente que conocéis a alguna persona que no le va bien ningún patrón que veis en internet y que parece que tenéis que hacerle unos calcetines especiales. Pues este libro va a ser vuestro libro. Es un libro que os explica muy bien todas las partes de un calcetín y sobre todo os van dando las fórmulas aritméticas para que calculéis cada parte del calcetín según las medidas que tengáis tomadas y os va enseñando pues la anatomía del calcetín, la anatomía del pie y cómo ir adaptando los patrones y diseñando vuestros patrones. Si te gusta el diseño, este va a ser tu libro y si eres perfeccionista también. Luego también te da una serie de patrones para que practiques. Yo te recomiendo este libro si realmente eres un tejedor, una tejedora concienzuda que le gusta hacer las cosas muy bien y sobre todo le gusta el diseño y que necesita personalizar lo que son los patrones porque ha dado pues con pies que necesitan, que piden diseños especiales. Shock Architecture es otro libro que también encontré en Amazon que tenía muy buenas referencias y este libro es un poco parecido al de Custom Socks, solamente que se centra más en lo que son distintos tipos de talones, de bordes, adaptados pues a distintos patrones y adaptados a distintas medidas de pie. Te va explicando también las ventajas y los inconvenientes de tejer con distintos tipos de agujas y se centra sobre todo en darte lo que son diseños de talones y de piernas y de bordes y te va explicando cómo los puedes adaptar tanto a la técnica de tejer calcetines de la punta a la rodilla como de la rodilla a la punta y te da también patrones para que practiques. Es un libro muy bueno si lo que quieres es que te den modelos dados y por ejemplo que te gusta un tipo de talón, un tipo de borde, un tipo de pierna y lo quieres aplicar a un patrón específico o al patrón que tú diseñes. En realidad estos dos libros son complementarios y os va a llevar a un conocimiento, a un nivel más alto en lo que es tejer calcetines. Realmente cuando dominéis las técnicas básicas o cuando estés aprendiendo te va a ser de mucha ayuda porque te va a ayudar mucho a tejer unos buenos calcetines y que queden bien y que luego no te lleves la decepción de que me han salido muy grandes, de que me han salido muy pequeños. Estos dos libros se complementan, como os he dicho, el uno al otro y también son muy buenos libros para complementar otros libros que tengas para aprender a tejer calcetines. Pues estos son los libros que tengo para aprender a tejer calcetines. Son los mejores libros que he encontrado sobre el tema. El único inconveniente es el idioma, que está en inglés, pero si tú no tienes problema con el inglés y si dominas bien este idioma, vas a aprender muchísimo. Tampoco hace falta que tengas un nivel muy alto de inglés, con un nivel intermedio lo vas a entender perfectamente. Ten en cuenta que también son libros muy gráficos, se centran más en que aprendas viendo más que leyendo. Y sobre todo si los combinas con videotutoriales que veas en YouTube, vas a ver que avanzas y que evolucionas rapidísimo y que aprendes mucho en poco tiempo. Quizás aprendas en poco tiempo lo que a veces se tarda en aprender en años de tanto ir cambiando de una página web a otra, de un videotutorial a otro, porque estos libros te lo dan toda la información y todo lo que tienes que saber muy organizado y sobre todo son libros muy didácticos, muy visuales, como si tuvieras a un profesor o a una profesora en tu propia casa. Estos son los libros que más me gustan y espero que con este book review hayas cogido muy buenas referencias y te animes a tejer calcetines y sobre todo
que estos libros te ayuden tanto como me están ayudando a mí. Recuerda que iré subiendo más vídeos de punto poco a poco. Muchas gracias por visitar mi canal y por ver mi vídeo. ¡Hasta luego!